El día de hoy tenemos la clase de antecedentes y construcción del marco teórico. Agradecemos a la doctora Carolina Madrid por formar parte de este proyecto y ser nuestra colaboradora del día de hoy. Recordemos que la doctora Carolina Madrid es médico cirujano, magíster en medicina familiar, magíster en salud pública, licenciada en educación, mención ciencias de la salud, orientación familiar y social, también trabaja la parte de salud ocupacional, docente de metodología de la investigación, estadística aplicada en salud y docente de las cátedras de bioestadística, epidemiología y demografía de la Universidad de los Andes, Extensión Táchira, Venezuela. Sin más que agregar, todo suyo, doctora. Adelante. Bueno, gracias. Buenas noches y muchas gracias a ACBEN Táchira y el CEPET y FELSOCEN por la invitación. Para mí, pues, siempre es un placer, pues, compartir con ustedes lo que uno ha aprendido a lo largo de todo este trayecto de vida como médico y docente. Y bueno, entonces, acá tenemos, en primer lugar, vamos a ubicarnos, ¿ok? Va a tener 3 elementos grandotes. Parte final. La siguiente, parte preliminar. En la parte de preliminares, pues tenemos que crear un título, el cual nace del objetivo general. Vamos a tener el escrito de los autores. Vamos a tener, pues, si es para publicar, el ORCID ahí al lado de los autores. Vamos a tener la institución a la cual, pues, cada uno de los autores pertenece. Vamos a tener seguidamente el resumen. Luego, pues, las palabras claves debajo del resumen. Luego viene el cuerpo. Dentro de ese cuerpo, la siguiente, el cuerpo de la escritura del artículo, vamos a tener la introducción, los materiales y métodos, los resultados, la discusión y las conclusiones. La siguiente. Y en la parte final, pues, están las referencias, todo lo que es las referencias bibliográficas, los agradecimientos y los anexos, sean los que se vayan a colocar. Entonces, la siguiente. Dentro del cuerpo del trabajo, allí es donde está en introducción lo que corresponde a los antecedentes, marco teórico, si tenemos hipótesis de trabajo, según el tipo de investigación que estemos haciendo, y por último, los objetivos. Entonces, aquí nos ubicamos en donde estamos ahorita. Antecedentes y marco teórico forma parte de lo que es el inicio del cuerpo de un artículo científico, de una publicación, de una revisión o de lo que vayamos a hacer. Ya les dije anteriormente, trabajo de grado o un trabajo de una tesis doctoral. El siguiente. Entonces, bueno, ¿qué son los antecedentes? Entonces, los antecedentes, pues, tienen la obligatoriedad de que todo lo que vayamos a hacer, tenemos que ver, pues, cómo ha sido investigado anteriormente en otros ámbitos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a leer acá. Todo proyecto de investigación necesita de una información y un estímulo aportado por todos los nuevos conocimientos que se van adquiriendo a medida que se realiza el trabajo. Entonces, nosotros tenemos que tener una base anterior, que es lo que se ha hecho en otros ámbitos sobre nuestro tema de investigación y sobre todo del tema sobre las variables que estemos estudiando, porque puedo tener un tema, qué sé yo, hipertensión arterial en pediatría, pero yo puedo decir factores de riesgo, puedo decir tratamiento, puedo decir evolución, puedo decir complicaciones, y cada uno tiene su contenido diferente en cuanto a lo que se refiere a los antecedentes, porque no es lo mismo tener un antecedente para hipertensión en pediatría como factores de riesgo que tener un antecedente en hipertensión arterial pediátrica, pero para la evolución en el tratamiento, ¿ok? Entonces, bueno, para quienes trabajan y quieren investigar y dejar aportes en el día a día de lo que se va haciendo, entonces tenemos este siguiente escrito, ¿ok? Para quien quiere ver la realidad, puedo tener una descripción precisa mirando qué hacen los científicos la mayor parte del tiempo, y eso precisamente es a través de las publicaciones. Por eso cuando hacemos un trabajo no solo es presentarlo en una jornada, en un congreso, en un simposio, sino que hay que publicarlo, porque si nosotros no lo publicamos, otras personas no van a conocer nuestro trabajo, sino pues algo muy, muy local. La siguiente. Entonces, los antecedentes es algo así como ultra recontra tácito, que hay que leer. Si nosotros no leemos para un trabajo de investigación, no podemos hacer lo que queremos al final, que nos quede bien, que podamos contrastar información de nuestros resultados con la información de lo que sucedió en otro ámbito internacional, nacional o local, ¿ok? Entonces, en primer lugar, allí tenemos, bueno, leer para qué. Primero, porque nos va a dar más y mejores ideas, ¿ok? Si yo quiero hacer un trabajo sobre el embarazo adolescente y sus complicaciones, entonces yo puedo decir, bueno, vamos a ver cuáles son las complicaciones de las adolescentes durante su embarazo, pero resulta que si yo no pienso que allí va a haber factores de riesgo asociados a esas complicaciones, o si la niña adolescente tiene hábitos de vida distintos, su estilo de vida, su condición, dónde vive, la cultura, etcétera, o sea, toda esa parte epidemiológica de persona, lugar y tiempo que se tiene que tomar en cuenta. Entonces, yo pues voy a tener una visión como sesgada de la información que quiero buscar, y cuando vaya a hacer el análisis final y mis conclusiones, pues voy a quedar como limitada
en lo que pude haber dicho más allá, porque no leí suficiente para saber que había muchas otras variables que yo pude haber introducido en mi trabajo y que no era desde el principio lo que yo pensaba, sino que al leer se me abre como un ámbito de la luz, de la lupa, de lo que yo quiero trabajar, entonces allí pues puedo pensar más. Segundo, voy a leer para ampliar la perspectiva que tenemos sobre la nueva investigación. Entonces ahí va parte de lo que he dicho y asociado al lugar en el cual lo voy a tener, porque si por ejemplo yo quiero estudiar por altura, por altitud, por otras situaciones del ambiente, que en algún momento puedan estar afectando el aspecto de mi trabajo de investigación que yo voy a tomar en cuenta, entonces también pues tengo que introducir todas esas variables. Como tercer aspecto en los antecedentes, pues localizar áreas no investigadas del problema. A veces hay personas que dicen, ay, otra vez va a trabajar sobre el embarazo adolescente. Eso ya está trillado. Bueno, realmente ninguna investigación está trillada porque son nuevas poblaciones, puede haber distintos factores de riesgo, ¿ok? No es lo mismo la tecnología hoy en día. Si una niña está embarazada y está sentada todo el día con el teléfono delante de una tablet, delante de una laptop, pues hay que ver también si eso influye al estar pues comprimida las venas de los miembros inferiores y que de alguna manera eso también afecte al útero. Entonces, pues, si no pensamos más allá de lo que ya existe, por eso entonces nunca avanzaríamos. Y la medicina, pues para nadie es un secreto que lo que ayer fue, hoy ya no es. Y lo que es hoy, quizá dentro de unos meses, unos años, tampoco sea cierto, porque van apareciendo nuevas variables. ¿Okay? Luego tenemos el cuarto, porque es importante leer para los antecedentes, para legitimar los argumentos y citar autores. Es muy importante porque hay personas a nivel mundial, científicos o cualquier área de las especialidades médicas, que se han pues dado a la tarea de solo trabajar en un tema y tienen pues lo que se denomina una línea de investigación. Entonces, si yo voy a trabajar, por ejemplo, con accidentes de tránsito, entonces yo conozco que hay un doctor muy importante en ese ámbito en Italia y yo voy y busco toda la bibliografía correspondiente al doctor en Italia y cito y él me va a dar pues un sinnúmero de factores de riesgo para los accidentes de tránsito que de repente yo empezando a hacer un trabajo no tengo la información en mi conocimiento sobre todo lo que puedo leer de esos otros autores que han publicado y que de allí yo voy a sacar para hacer y tomar como nuevas variables de estudio. La siguiente. Entonces, aquí tenemos, y vamos a leer, ¿a qué son los antecedentes? Entonces, no existe ningún fenómeno o hecho de la realidad que se pueda abordar sin una adecuada conceptualización. Entonces, yo tengo que tomar, ¿a qué es? ¿Cómo existe? ¿Cuál es su epidemiología? ¿Desde cuándo está presente? ¿Cuáles son, de repente, el lugar donde se presenta? Las fechas del año en la que se presenta. Entonces, todo tiene una definición, todo tiene tipos, todo tiene clasificaciones, todo tiene una forma distinta de manifestarse, de diagnosticarse. Entonces, según el ámbito de mi investigación, entonces yo voy a decir, bueno, voy a hacer el diagnóstico de la pancreatitis. Entonces, bueno, ¿qué clasificaciones existen hoy en día para clasificar y diagnosticar pancreatitis? Entonces, de repente yo me quedo con la que yo aprendí cuando era estudiante, los criterios Ransom. Resulta que hoy en día hay como 3 o más clasificaciones nuevas, la manejan los gastroenterólogos, los que están en las emergencias, pero yo en algún momento, si voy a hacer un trabajo de pancreatitis, pues tengo que adecuarme a lo que actualmente está y no quedarme con lo que yo aprendí en el pasado, ¿ok? Luego, allí tengo el siguiente punto. Con ello se busca presentar en orden cronológico y lógico los antecedentes del trabajo y todo lo concerniente a la revisión bibliográfica. Entonces allí, si recordamos la lámina anterior que puse 4 veces leer, 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 de allí precisamente es que yo voy a buscar publicaciones para, una vez que las leo, entonces yo voy a contextualizar lo que voy a hacer. Entonces, ok, tengo que tomar en cuenta la edad, tengo que tomar en cuenta el sexo, tengo que tomar en cuenta la raza, tengo que tomar en cuenta el nivel socioeconómico y todas las otras variables que en los aspectos de esas publicaciones que yo he leído me van a ampliar mi foco para yo decir, bueno, no solo es un solo aspecto, mire todos los otros elementos, todas las otras variables que yo he obtenido con leer. Por eso el leer nos amplía el foco, el leer nos pone más allá de lo que inicialmente nosotros pensamos cuando quisimos iniciar una investigación. Entonces tenemos aquí 2 columnas, ¿ok? En la mano izquierda dice qué son los antecedentes. Entonces, allí dice clarito, son estudios científicos originales. Aquí hay que tomar en cuenta que de los libros, textos, no podemos tomar antecedentes. Los antecedentes se toman de publicaciones que están en las revistas científicas, que se publican de manera periódica y que, bueno, seguramente ustedes van a tener en esta formación de este curso de investigación cómo tener acceso a esas fuentes de publicaciones particulares, los repositorios de universidades o repositorios de organizaciones, etc. Entonces, recordar, antecedentes son publicaciones en revistas periódicas que existen para nosotros revisar. Y marco teórico, allí sí, el marco teórico se va a buscar en los textos y libros, allí sí es diferente. Publicaciones, antecedentes. Y para el marco teórico vamos a tener tanto de las publicaciones periódicas como de los textos guiados, ¿ok? Luego tenemos, ¿qué son antecedentes? Son investigaciones anteriores que otros autores han realizado. Entonces, allí tenemos que no revisar por el título o porque diga solamente mi tema, embarazo adolescente. No, yo quiero ver factores de riesgo del embarazo adolescente, entonces voy a buscar antecedentes que estén publicados sobre factores de riesgo, porque si voy a buscar de repente diagnóstico del embarazo adolescente, hipertensión arterial en embarazo adolescente, tratamiento del embarazo adolescente, complicaciones, consecuencias, es distinto, ¿ok? Si yo estoy tratando con factores de riesgo, cuando yo vaya a buscar publicaciones para que sean mis antecedentes, solo debe estar relacionado con las variables que yo estoy estudiando del tema, ¿ok?
Como tercero tenemos artículos científicos publicados. Bueno, ya lo dije en el primer punto. Recordar que para hacer los antecedentes es a través de la lectura de artículos científicos que estén publicados en revistas indexadas. Trabajos de grado también puedo, ¿cómo se dice? Revisar en universidades, en los repositorios, sobre trabajos de grado que se hayan hecho, trabajos de grado, tanto de pregrado como trabajos de especialidad, trabajos de maestría, ¿ok? Y tesis doctorales también son objeto de que nosotros busquemos en ellas para que sean nuestros antecedentes. Hay un mito que es muy cómico y se escucha frecuentemente, ¿ok? Que es los años de publicación hasta donde yo puedo tomar un antecedente. Realmente eso no está escrito en los libros, ¿ok? Recuerde que los libros textos son de donde nosotros debemos tomar la información. A veces las personas, o sea, yo estoy ahorita dándoles sobre un aspecto particular en el curso de investigación de antecedentes y marco teórico. A veces las personas, pues por nerviosismo o por algo, pueden decir algún tip que no es real. Pero, sin embargo, con esto del mito que les estoy diciendo, es frecuente ver presentaciones que dice que los antecedentes no pueden ser mayores de 5 años. Entonces, pues, ¿para qué voy a tomar yo una ley si las leyes son anteriores? Las leyes no se están haciendo a cada rato. Las leyes permanecen, nuestra Constitución es del año 99. Entonces, quiere decir que yo no puedo tomar como referencia algún artículo de la Constitución para algo que vaya a ser porque ya tiene más de 5 años. Entonces, allí, para que ustedes piensen, igual, si estoy haciendo un trabajo religioso, de filosofía, y voy a citar a una, ¿cómo se llama? Una frase de la Biblia. No, la Biblia tiene, imagínense, 2025 años. Entonces, no, eso tampoco es así. Entonces, eso por eso les coloqué allí, que mito sobre los años de publicación de los antecedentes. Luego vamos a retomar ese punto. Entonces, ahí pues, yo puedo decir, ¿todos tienen que ser muy recientes? Pues no. ¿Todos tienen que ser recientes? Tampoco. ¿Todos deben ser de menos de 5 años? ¿No puedo tomar un artículo que sea de hace 10 años? Pues no, porque hay clasificaciones que van y están después de 5 años, de 10 años, y si yo las voy a usar, pues yo tengo todo el derecho a usarlas. Por supuesto que mientras más recientes sean, pues el trabajo es como más relevante decir, mira, este autor revisó información y publicación suficientemente nueva y allí nos la está presentando. Pero eso no quiere decir que si yo tengo trabajos de más de 5 años es un error. Y a veces lo ven uno en las presentaciones de los trabajos de grado, desde los chicos que estudian medicina en las universidades donde solicitan un trabajo de grado para el grado de médico, y vale la redundancia. Entonces, pues no es tan así. Yo puedo tener trabajos antiguos, pero que por la calidad, la publicación en la cual está reseñado, pues vale la pena que yo también lo cite. Por ejemplo, ahí yo quiero hacer un trabajo de algo que se hizo anteriormente y se quedó en el olvido. Por ejemplo, el uso del propranolol en los niños quemados. Entonces, al estimular y mejorar toda la parte de las catecolaminas, porque actúa sobre ese nivel, entonces resulta que se hicieron unos trabajos en Europa Oriental donde se decía que los niños tratados con propranolol, cuando llegan a una emergencia por haberse sufrido una quemadura, tienen una mejor evolución. De repente yo comienzo a buscar y más nadie tomó en cuenta ese trabajo, pero yo lo quiero renovar y ver si realmente eso existe, si eso sucede, si eso pasa, porque el trabajo pues, se olvidó y se dejó por allá. Entonces, yo voy a tener solamente de ese trabajo publicaciones de más de 10 años. Y por eso no quiere decir que esa publicación como un antecedente, una cita de ese antecedente no tenga valor. ¿Okay? Entonces, vamos a la columna de la derecha. ¿Qué condiciones debe tener una publicación para ser tomada como antecedente? Primero, bueno, que yo lo escoja lo más parecido a mi investigación, lo más parecido a las variables con las que yo estoy trabajando. Por eso el ejemplo que les dije antes, si yo voy a tomar factores de riesgo, no tengo por qué tomar antecedentes de diagnóstico, ni antecedentes de tratamiento, ni antecedentes de evolución. Sencillamente me voy hacia atrás. Antecedentes para factores de riesgo de la patología que estoy estudiando. Luego tengo que tengan las mismas variables. Pues, es lógico. Si yo estoy trabajando con hipertensión de los niños en edad pediátrica preescolares, entonces no voy a tomar antecedentes de niños adolescentes, porque yo estoy trabajando es con hipertensión en los niños escolares o preescolares. Entonces, pues, para los niños adolescentes ya tengo otros factores de riesgo distintos que lo que me condiciona mi investigación, que sería para los preescolares o escolares. ¿Okay? Entonces, que tengan las mismas variables. Entonces yo digo, bueno, vamos a tomar una investigación con 40 pacientes, 200, 300. Hay trabajos que hasta son como mucho tiempo tomados o en prospectivo o en retrospectivo y tienen muestras de 4.000 niños. Entonces, bueno, sí se puede, pero que lo más parecido mi muestra a esos trabajos que yo estoy tomando como antecedente. ¿Okay? Lo otro, que haya de todos los tipos, ¿okay? No solo trabajos nacionales. Tengo que tomar trabajos internacionales, regionales, nacionales y si hay la opción de tener trabajos locales. Porque a veces es diferente la cultura de una persona que vive, no sé, en Araya, Estado Sucre, a una persona que viva en Maturín, Estado Monagas, a una persona que viva en Tegucigalpa, a una persona que viva en Alaska. ¿Okay? Entonces, mientras yo más distribuido a nivel del mundo tenga la opción para los contrastes al final, cuando voy a hacer la discusión y darle respuesta a mis objetivos, entonces yo voy a tener muchísima mayor información de esas publicaciones de otros sitios con respecto a esta parte internacional, regional o nacional, y no solo pues hacer algo regional. Por ejemplo, luego vamos a ver en cuanto al idioma.
que existan diferentes idiomas, ¿ok? No solo nuestra lengua materna, y aprovechar para ello pues todas las publicaciones a nivel mundial. Yo siempre les digo pues que ustedes desde hace una década, 2 décadas para acá, ustedes tienen el gran beneficio de Internet. Para cuando yo estudié eso no existía. Si yo quería hacer un trabajo, me tenía que ir a otra ciudad para ir a una biblioteca a tomar fotos de lo que yo quería para que me las enviaran, dejaba el dinero, me lo mandaban por MRW, por Aerocap en ese tiempo, y me llegaba la información de las copias, de las separatas de las publicaciones que yo quería leer. Hoy en día, pues no, ustedes en su casa, sentados cómodamente, no tienen que salir para ningún lado, sencillamente lo que yo llamo de manera coloquial, horas nalgas de inversión. Ustedes se sientan y van a invertir su tiempo en buscar publicaciones. Hay publicaciones periódicas que son anuales, otras son semestrales, otras son trimestrales, hay publicaciones mensuales, hay publicaciones quincenales y tenemos publicaciones que son semanales. Por ejemplo, el New England Journal of Medicine es semanal. Entonces, ustedes se imaginan tener acceso a bibliografía en una publicación online que ustedes puedan tener de una revista que salga semanal. O sea, esto es el beneficio maravilloso que ustedes tienen hoy en día con respecto al Internet. Entonces, pues el Internet es una herramienta maravillosa que hoy en día podemos revisar. Algo que salió hace un día, algo que salió hace una semana, algo que salió el mes pasado y anteriormente no. Mientras llegaban esas publicaciones, pasaban meses, pasaban semanas, ¿ok? Y bueno, en los pueblos más recónditos pasaban pues hasta 6 meses en saber que había salido una publicación con respecto a un tema particular. Entonces, allí también hay que tomar en cuenta que pues tenemos buscadores, creo que también se los deben de dar a ustedes en este curso, y hay pues buscadores latinoamericanos, hay buscadores europeos, hay buscadores internacionales en general, como el PubMed, que para nosotros pues, es una herramienta excelente, y allí usted busca por autores, usted busca por el tiempo que quiere, hay los googleadores que luego les van a ustedes hablar si es O, si es I, si es I o es O, lo que ustedes quieran tomar con respecto a las publicaciones que quieren que el buscador en el que ustedes están accediendo les busque esas literaturas. La siguiente. Bueno, entonces acá tenemos, bueno, ¿cómo vamos nosotros a citar o a buscar para tener un antecedente en nuestro trabajo que estemos haciendo de investigación? Entonces, primero, bueno, es el cómo. Entonces, se presentan en la parte escrita en orden cronológico. Este orden cronológico es, pues, lo más lógico es hacerlo de lo más antiguo a lo más reciente. Entonces, si yo busqué un trabajo de 2018, por decir algo, entonces ese va a ser mi primer trabajo, 2018, luego los del 2019, los del 2020, hasta llegar al actual, que cité una publicación que salió el mes pasado, la semana pasada, de 2025, ¿ok? Entonces es orden cronológico y tenemos, cuando allá les dije que fueran leyendo, es importantísimo que al ir leyendo, ustedes de una vez, ¿dónde obtuve yo esta información? Este dato que me sirve a mí para un antecedente, ¿dónde lo leí? Porque si no lo anotan, luego se les olvida. Entonces, ay, ¿dónde fue que saqué yo esto? Ahora se me olvidó. Entonces pierden una información por no haberla anotado. Entonces, de una vez, cuando ustedes lean, si quieren, y bueno, hoy en día con el Word ustedes lo anotan, pero si no, carguen una agendita y en esa agenda, un cuadernito, una libreta, ustedes van anotando lo que van leyendo y de dónde lo van sacando. Y luego, pues si ya están adiestrados en cómo hacer las citas en las referencias por el estilo Vancouver o el estilo APA, según donde les estén solicitando, porque tenemos pues esas dos grandes vertientes. Lo más mundialmente diversificado es que las publicaciones médicas son a través de la nomenclatura Vancouver. Sin embargo, hay aún revistas que publican artículos médicos y los solicitan con las normas APA. Entonces, acá volvemos al primero. ¿Cómo? Entonces, en orden cronológico, ir anotando todo desde que ustedes comienzan a leer. El punto 2, ¿qué incluye un antecedente? ¿Ok? Entonces, un antecedente no es un resumen de la publicación que yo me estoy leyendo. Por lo tanto, un antecedente usted fácil lo puede hacer en un párrafo. ¿Ok? Saber que un párrafo va toda la información de una publicación como antecedente, porque recuerden, los antecedentes no son resúmenes, los antecedentes son antecedentes. Por lo tanto, acá está. ¿Qué debe incluir un antecedente? Primero, el autor o los autores, ¿ok? Si es un solo autor, pues yo coloco el apellido en la cita textual de donde estoy haciendo el escrito del antecedente, ¿ok? Porque una cosa es el anotar los autores en la cita,
o el anotar los autores atrás en las referencias. Se citan completamente diferentes. Entonces, en el texto del antecedente yo voy a poner, si es un autor, pues el apellido, Williams. Si son dos autores, yo puedo poner William y Ramírez, ¿ok? Ya si son tres o más, entonces coloco el apellido del primero y voy a colocar et al y un superíndice. Ese superíndice es la nomenclatura Vancouver. Toda persona que vea un superíndice sabe que eso es un número que está referenciado en las referencias y allí yo voy a saber quiénes son los autores, cómo era el nombre del artículo, en qué revista está publicada, en qué año, en qué volumen, en qué número, ¿ok? Y más aún, tengo acceso al sitio en internet donde yo quiero y puedo leer todo el artículo. Entonces, eso también va en las referencias a lo último del escrito del artículo científico, en aquello cuando les dije que había algo que se llamaba inicios, el cuerpo y los finales. Entonces, la referencia va en los finales. Entonces, seguimos allí leyendo. Autores, la ciudad y el país, ¿ok? Si es pues una ciudad que se repite, yo puedo colocar el país. Pero si yo coloco Washington, pues todo el mundo sabe que es en Estados Unidos. Si yo coloco Ottawa, todo el mundo sabe que es Canadá. Si yo coloco Caracas, todo el mundo sabe que es Caracas. Pero si coloco Mérida, hay Mérida, Venezuela, Mérida, México y Mérida, España. Entonces allí está España, o Mérida, México, o Mérida, Venezuela, ¿ok? Entonces con eso, allí puse por eso el slash, ciudad y país, tomando en cuenta donde sea, si es una ciudad poco conocida, entonces coloco pues, no sé, Chiapas, México. Bueno, mucha gente sabe que Chiapas es en México, pero de repente si es otro pueblito más pequeño que no se conozca, entonces debo colocar el país. Luego va, ahí hay también un mito. Coloco el título de la publicación y después el objetivo general. Bueno, el que sabe de investigación sabe que el objetivo general es de donde se saca el título. Entonces, si yo voy a tener el título y el objetivo general, estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo letras, estoy perdiendo espacio dentro de la cita de mi antecedente, por lo tanto, lo que debo colocar es el objetivo general. Y el objetivo general, pues, tal cual la publicación lo tiene reseñado en lo que yo estoy leyendo. Luego viene la metodología. En esa metodología debo decir, pues, el diseño de la investigación, si fue experimental o no experimental, observacional, si, qué nivel es esa investigación, qué tipo de investigación fue, luego la muestra, la población y la muestra, para yo luego tener todo eso al momento de comparar mis resultados con la parte de la metodología que se utilizó en este antecedente que yo estoy reseñando. Luego tengo los resultados. Entonces, bueno, de la publicación que estoy leyendo para citarla como un antecedente, cuáles son los resultados, ¿ok? Más significativos que ahí están. Después voy a decir las conclusiones y sin que falte lo que es la cita en el superíndice, ¿ok? Recuerden, si es Vancouver, va la cita en el superíndice en el mismo orden cronológico en el que los estoy haciendo referencia en mi texto. Es decir, si por ejemplo en el problema yo cité una clasificación, cité unos porcentajes, entonces yo, bueno, coloco mi 1. Eso, bueno, era los porcentajes con respecto a una publicación de la Organización Mundial de la Salud, por decir algo. Y luego, mi primer antecedente ya sería el número 2, porque ya yo hice una cita anterior en mi problema, planteamiento del problema. Entonces, aquí comienzo. De ahí en adelante, todos los siguientes antecedentes que coloque van a ir en orden sucesivo. El 2, el 3, el 4, el 5, los que vaya a hacer, ¿ok? Luego, ahí también es importante cuántos, ¿ok? Eso creo que no lo escribí.
Pero hay que tomar en cuenta que dar y contrastar con mis resultados y darle, si yo tengo dentro de mis objetivos, que voy a caracterizar, por ejemplo, a los niños con hipertensión, según la edad, sexo, según la procedencia, según el estrato socioeconómico, según los hábitos de sus padres, entonces yo tengo que tener referenciados en mis antecedentes trabajos en los cuales se haga mención a edad, a sexo, a parte socioeconómica, a la residencia, etcétera. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si yo estoy planteando objetivos, se supone que le tengo que dar respuesta a mis objetivos, pero a través del contraste de mis resultados con los resultados que estoy citando de los antecedentes que estoy reseñando en mi trabajo. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las publicaciones que yo debo hacer? ¿O cuántas? ¿Cuáles y cuántas? Aquí. Entonces, pues a pesar de que nuestro lenguaje sea el castellano o el español, pues nosotros podemos básicamente en LILACS y en todo lo que corresponde a CECIELO y todos los buscadores que están para América Latina, Iberoamérica, yo podría hacer 80 citas, 80 referencias y todas son en español, pero por eso les coloqué aquí. Debe haber al menos un mínimo de 10 antecedentes publicados en inglés. ¿Eso por qué? Porque también hay información en laboratorios, en universidades, en organizaciones que tienen líneas de investigación directamente relacionadas con muchas áreas y que para mí en América Latina no las voy a encontrar. Entonces, bueno, nos vamos, por decir un nombre, al PubMed y allí pues yo voy a encontrar publicaciones en inglés. Entonces, por eso se dice que al menos el 10% de las referencias que yo haga en mis antecedentes debe ser en lengua inglesa. Aunque yo las voy a escribir, por supuesto, en español, pero cuando estén allá citadas en las referencias, las personas pues que hacen como una calificación de la robustez que pueda tener un trabajo de investigación, entonces toman mucho en cuenta eso. ¿Cuántas referencias hay de inglés buscadas en el PubMed o en cualquier otro buscador de trabajos científicos en inglés? Luego tengo aquí entonces a lo que les hice referencia antes para decir, bueno, el 70% debe ser recientes, de 5 años. Y el resto, el 30%, yo veré, son más de 5 años o hasta 10 años o más si es necesario, sobre todo tomando el tipo de investigación que yo esté haciendo. ¿Con qué tema estoy yo trabajando? Si estoy trabajando de repente con el COVID, yo no voy a tener publicaciones de más de 5 años porque el COVID apareció en el 2020, ¿ok? Pero si de repente yo estoy en el 2030, ¿ok? Y en el 2030 yo comienzo a hacer publicaciones, antecedentes de publicaciones, perdón, del 2020 para el COVID, quizá ya hayan salido muchísimas más. Entonces, con referencia al tema que se está tratando y a las variables, entonces yo puedo decir, no, es mejor tener publicaciones recientes hasta 5 años. Pero recuerden, eso no es limitativo, eso no es una camisa de fuerza. El que dice tiene que ser solamente de 5 años, pues eso es falso. Porque si usted va a los libros, allí no le dice a usted que son 5 años. Lo dice la gente de manera verbal, en una exposición. Si usted busca un video en YouTube o en cualquier sitio, allí le van a decir que es menos de 5 años, pero no. Ya ustedes saben que ustedes pueden refutarle a la persona que les diga y decir no, porque hay antecedentes que son tan importantes para citar que así tengan más de 5 años, yo tengo la libertad y mi trabajo va a ser mejor citando esos antecedentes que son sumamente importantes. ¿Ok? Aquí, bueno, la siguiente. Vamos entonces a leer 2 ejemplos de antecedentes.
acá entonces tenemos, mire, Boscan con el superíndice 4. Ese superíndice 4 quiere decir que yo anteriormente he citado 4 publicaciones que pueden estar en mis antecedentes o pueden estar, porque recuerden que antecedentes es la primera parte del texto, ¿ok? Del cuerpo del texto de la investigación. Pero si yo hice en el planteamiento del problema alguna cita, puede que allá yo tenga 1 o 2 citas y aquí este cuarto que estoy colocando yo aquí de superíndice, si no tengo uno anterior, quiere decir que yo tengo 3 citas antes, pero esto es un ejemplo. Entonces, vamos a leer. Boscan realizó un estudio en Maracaibo con el objetivo de determinar los niveles de troponina y CPK-MB como factor pronóstico de la disfunción miocárdica en neonatos con asfixia perinatal ingresados en la unidad de cuidados intensivos pediátricos pertenecientes al Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo. Entonces, fíjense, ahí tenemos el autor, la referencia en superíndice por Vancouver, tenemos el en dónde, que es Maracaibo, y tenemos el objetivo general de la investigación, ¿ok? Luego seguimos. Entonces vamos, que viene ahora la parte metodológica, resultados y conclusiones. Entonces fue un estudio experimental, prospectivo y transversal. Eso va en otra sucesiva información que les den en este taller o curso de investigación, que ustedes van a saber identificar cuando es un estudio no experimental, prospectivo y transversal, y ustedes se puedan ubicar. Luego dice, la muestra quedó representada por 30 recién nacidos con diagnóstico de asfixia perinatal. Se les realizó la historia clínica y se determinaron los valores de troponina y CPK-MB al momento del ingreso a la unidad. Dentro de los resultados obtenidos, se reportó que los valores de troponina fueron normales en todos los casos. El CPK-MB fue positivo en el 79,3% de los recién nacidos, relacionándose con el uso de inotrópicos en 46% de los casos. En ningún paciente se evidenció sintomatología clínica de afectación ni disfunción cardíaca. Entonces, si nos vamos a leer por encimita el objetivo, que era determinar los niveles de troponina y CPK-MB como factores pronósticos de disfunción miocárdica en neonatos con asfixia perinatal, pues en estos 30 niños no hubo cambios en la troponina, sí hubo cambios en el valor del CPK-MB y el 46% de ellos estuvo asociado al uso de un medicamento para reponer todo lo que era la disfunción o la patología de ingreso del niño a cuidados intensivos. Sin embargo, fíjense que dice que ningún paciente tuvo afectación ni disfunción cardíaca. Entonces, lo que planteamos en el objetivo de ver el factor pronóstico de estos 2 exámenes para la disfunción miocárdica, pues aquí el 100% no tuvo disfunción miocárdica de esos 30 niños. Entonces yo no puedo decir que ningún niño va a tener afectación de su disfunción miocárdica. No, son estos niños de este estudio, ¿ok? Por eso hay estudios que no los podemos generalizar porque son muestras, en este caso muestras pequeñas, y esos niños pues se estudió en ellos esos exámenes de esas del laboratorio de la CPK y la troponina, de esas enzimas, pero no quiere decir que todos los niños, entonces no lo podemos generalizar, sino que es esta conclusión solamente para ese trabajo, ¿ok? El siguiente ejemplo. Ok, acá tenemos entonces, miren, Wright et al, tenemos el superíndice 2 y fíjense que dice et al. Aquí, ¿qué quiere decir? Que al menos tengo 3 autores o más. Si yo quiero saber quiénes son esos autores, me voy a la referencia 2, atrás en los anexos, y veo cuántos autores hubo en ese trabajo para decir, ah, mire, era Wright y los que estén allá escritos como autores de ese trabajo. Bueno, realizaron un estudio en Alemania con el objetivo de detectar con el oxímetro de pulso
el diagnóstico precoz de cardiopatías congénitas. Fue una investigación experimental, prospectiva y multicéntrica en recién nacidos de 34 instituciones de salud, que incluyó 42.240 neonatos. Entonces, fíjense, aquí está el autor, en este caso son los autores, tenemos la referencia en superíndice, tenemos, pues, en este caso fue Alemania, quizás pudo haber sido de repente que decía Múnich o que dijera Hamburgo. Entonces, pues, es una ciudad de Alemania que básicamente las personas saben, pero como dice que es un estudio multicéntrico, entonces fueron 34 hospitales de los cuales se obtuvo información, entonces pues fue de Alemania, no fue de una sola ciudad, porque ahí dice que fueron 34 hospitales, ¿ok? Luego está cómo fue el objetivo que ellos plantearon, que a través de la oximetría de pulso se coloca el oxímetro en los niños, en la parte proximal y en la parte distal, en un dedito del pie y en un dedito de la mano, y se ve si hay cambios en esa oximetría para decir que hay sospecha de alguna cardiopatía congénita. Entonces, ahí tenemos el objetivo general. Tenemos, fíjense, la cantidad de niños, o sea, este trabajo es ultra robusto porque se hizo en 42.200 recién nacidos, o sea, una muestra significativamente grande. Luego estarían los resultados. Los resultados reportaron sensibilidad del 78% y especificidad del 99% con 0,1 de falsos positivos. Es decir, que es ultra significativo que usted le coloque a un niño oximetría en el dedo y un oxímetro en el dedo del pie y ver las diferencias para decir con casi, miren, 99%, imagínense, no está sano, está enfermo. Entonces ahí decimos, bueno, fíjense que es muy robusto este trabajo con la muestra que se obtuvo y la sensibilidad, la especificidad, perdón, que muestra. Luego tenemos, ok, se concluyó, ya va, no me la pasé, ok, se concluyó que la oximetría de pulso es útil para reducir los diagnósticos tardíos de cardiopatías congénitas, es decir, que el niño se vaya a la casa con sus papis y después se devuelvan porque el niño se ahoga comiendo o el niño se puso cianótico en la boquita, se le puso cianótico en los dedos. Entonces, ya aquí con hacer ese examen dentro del retén, se le puede decir al papá, mire, hay que hacer, a los padres, perdón, hay que hacer un estudio un poco más profundo, hay que llevar al niño, hacerle una evaluación con el cardiólogo antes de darlo de alta, porque hay una sospecha, para no decirle a los padres así de buenas a primeras, que el niño tiene una cardiopatía, porque si entra dentro de ese falso positivo, luego pues los padres van a estar todos impactados. Entonces, para el diagnóstico de cardiopatías congénitas, recomendaron los autores que la oximetría de pulso debe implementarse como un examen de rutina en la atención postnatal del neonato en los retenes de los hospitales. Y es algo económico, es algo no invasivo, al niño no le va a doler, usted no va a hacer ningún problema ni ninguna actuación mala sobre ese niño, sino sencillamente colocarle un aquí y otro en el dedito del pie para hacer el diagnóstico. La siguiente. Bueno, ahora, hasta allí, pues todo lo que corresponde a antecedentes. Ahora vamos con la parte de lo que es el marco teórico. Entonces, el marco teórico es todo el resto de información para ubicarnos en todo el contexto de la patología, del proceso o de la investigación que estemos realizando, ¿ok? Entonces, acá vamos a leer. Es el componente de una investigación científica o académica en la que se presentan todas las teorías existentes, las definiciones, los conceptos, las clasificaciones, los tipos y todos los aspectos claves que son necesarios cuando se trabaja sobre un tema en particular, ¿ok? Entonces, si yo digo, bueno, el chikungunya, entonces chikungunya, cuando nos llegó aquí en el año 2006, por allá, 2000, no fue después, 2016. Entonces,
ahí usted dice, bueno, ¿qué pasó con el chikungunya? Estaba en África, nunca había venido, para nosotros es nuevo, vamos a conocer su epidemiología, sus manifestaciones, quién lo transmite, etcétera, etcétera, cómo es la puerta de entrada, el vector, etcétera. Entonces, allí, para conocer sobre la enfermedad, entonces recuerden, marco teórico en publicaciones y en libros de texto, ¿ok? Y las publicaciones periódicas es solo para antecedentes. El segundo punto que tengo acá dice, se relaciona directamente con las variables de estudio, no solo con el tema, sino que parte del tópico que se va a tratar de la investigación. Lo que les dije antes de la hipertensión en la embarazada, factores de riesgo de hipertensión en el embarazo. No tengo por qué hablar en el marco teórico ni del diagnóstico de la hipertensión, ni del tratamiento de la hipertensión, ni de las complicaciones de la hipertensión, porque mi trabajo es sobre factores de riesgo. Entonces, yo puedo tener un mundo amplio de lo que es un tema, una patología, un proceso, pero yo no voy a tener tomo 1 y tomo 2 de marco teórico porque, no es que todo lo que dicen los libros es interesante e importante. No, es importante e interesante tomando en cuenta las variables que yo estoy estudiando dentro de mi objetivo general. ¿Ok? La siguiente. Entonces, ahí vamos a ver. ¿Qué es el marco teórico? Entonces, es importantísimo esto. Es una síntesis o resumen de la patología del proceso que yo estoy investigando. ¿Ok? Síntesis o resumen de todas las teorías o conceptos que se relacionan directamente con mi investigación, que han sido publicadas en textos científicos, en páginas web de organizaciones serias, ¿ok? De sociedades científicas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy estudiando la cardiopatía congénita en los bebés con respecto a la oximetría, yo puedo ir, ok, a publicaciones de pediatría, puedo ir a publicaciones de cardiología, pero también puedo ir y accesar a las sociedades de cardiología de Norteamérica, de Centroamérica, de Europa, porque allí también ellos pueden tener referenciadas publicaciones que no solo están en textos, que no solo están en publicaciones de revistas, sino que hay organizaciones que las tienen. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, tiene unas particularidades con respecto a todas las enfermedades que se manejan, que se llama datos. Entonces usted va a datos del dengue, datos de la malaria, datos de los accidentes de tránsito, datos de la hipertensión, y allí le va a aparecer, y eso frecuentemente se está cambiando esos números porque varían. Esas páginas no son estáticas. En cambio, lo que está publicado en una revista, pues ahí está publicado. Usted lo referencia, esa publicación fue hecha en el año 2021, pero si usted va a los datos que están en otro tipo de publicaciones, de esas páginas web de organizaciones que lo van cambiando periódicamente, entonces usted tiene que hacer la cita del día en que usted lo citó. Eso no se usa para las publicaciones, porque usted publica, está impreso en una revista y no importa si yo lo reviso hoy, lo revisé hace un mes o lo reviso dentro de 6 meses. Va a ser la publicación exacta porque está publicado. En cambio, en las organizaciones que tienen páginas web donde ellos publican y periódicamente puede ir cambiando, allí sí hay que colocar entonces la fecha, pero bueno, eso es para citas, que eso no es tema de mi presentación, pero pues sale a cotación porque es importante que lo sepan. Entonces, aquí tengo del lado izquierdo una columna que dice qué con respecto al marco teórico y a mano derecha una que dice cómo del marco teórico. Entonces, vamos a leer el qué. Primero, tengo que definir cada variable de estudio. Entonces, si es embarazo en la adolescente y factores de riesgo, esos son mis dos variables. Embarazo adolescente y factores de riesgo. No hay más. ¿Ok? Luego, revisar las bases científicas sobre el tema. Eso coloquialmente, cuando usted estudia, escucha a alguien que dice, vamos a ver cómo está el estado del arte de la hipertensión en las personas con diabetes.
Entonces es un marco teórico relacionado a hoy, 22 de abril del 2025, cómo está la relación de publicaciones, la epidemiología, la evaluación y todo lo que corresponda al diagnóstico, tratamiento, seguimiento de la hipertensión en las personas que tienen diabetes, ¿ok? Entonces eso es, bueno, conocido así como la gente dice, vamos a conocer el estado del arte. Eso es sencillamente buscar y estar actualizado hasta el día en que se está haciendo la publicación o se está haciendo la investigación, perdón, que existe en las publicaciones que yo consulté sobre esa parte, ese proceso en general. Luego tenemos presentar la historia y evolución hasta la actualidad. Entonces, básicamente es como un resumen, ¿ok? Por ejemplo, que el Zika es una enfermedad transmitida desde tal época y apareció en América, a partir de tal año, y luego comenzar con el resto. Después, seleccionar teorías y conceptos claves del tema. Entonces, allí vengo. Bueno, si hay varias definiciones, si hay clasificaciones, si hay tipos, tengo que desglosar la epidemiología, ¿ok? A quiénes afecta, dónde los afecta, de qué edades los afecta, si hay razas más afectadas, todo eso lo debo colocar, ¿ok? Luego, presentar las definiciones, clasificaciones, tipos y los niveles, si es el caso y si existe, ¿ok? Por ejemplo, hace rato cuando les hablé de pancreatitis, entonces yo tengo que colocar que existe tal clasificación para el diagnóstico de pancreatitis y su evolución, también existe esta otra, entonces hay 3 o 4 hoy en día, pues yo tengo que hacer referencia a esas 3 o 4 dentro de mi marco teórico, aunque yo solo vaya a utilizar una sola, ¿ok? Luego tengo organizar la nosografía, ¿ok? Ahí tengo que hablar de las definiciones, epidemiología, de la fisiopatología, de la clínica, de las manifestaciones por las cuales las personas consultan, del diagnóstico, del tratamiento, pero todo recuerden que está establecido según las variables que yo vaya a tomar. Si yo voy a tomar el tratamiento, pues tengo que hablar de tratamiento. Pero si yo estoy buscando solamente diagnóstico de la cardiopatía congénita en los niños, yo no tengo que hablar de tratamiento, porque estoy hablando es hasta diagnóstico. Entonces hablo de cuáles son las patologías congénitas del corazón en un niño, cómo voy a diagnosticar y hasta ahí. No sigo que hay que operarlos o que hay que colocarles tal medicamento, porque eso no es objeto de mi estudio. Luego tengo tener un respaldo, el para qué, ¿ok? Tener un respaldo científico para decidir qué es lo que voy a hacer y para realizar un análisis de los datos. Entonces, lo que yo obtenga como resultados, ¿para qué son los antecedentes y para qué es el marco teórico? Para yo analizar, para yo contrastar, para yo comparar lo que yo obtuve en mi investigación con lo que está publicado en esos antecedentes o lo que está publicado en los libros de texto cuando yo obtengo mi marco teórico. Entonces digo, bueno, ¿cuáles son las patologías o las cardiopatías congénitas más fácilmente diagnosticadas cuando yo hago la oximetría de pulso? Entonces hago mi clasificación que está en los libros de texto, que las cardiopatías congénitas son cianógenas, no cianógenas, y busco, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las que se van a ver más favorecidas con el diagnóstico precoz si yo hago el trabajo de hacerle la oximetría de pulso a todos los recién nacidos, sea cual sea su condición cuando nace? Ahora nos vamos a la columna de la derecha, el cómo. Entonces, ¿cómo voy yo a hacer un marco teórico? Entonces, primero voy a organizar títulos y subtítulos. A veces se pueden ir bajando en números. 1, entonces tengo 1.1, 1.2, después 2, 2.1, 2.2. Entonces, en general, pues eso es hacer títulos y subtítulos. Luego voy a hacer la introducción
En esa introducción, pues voy a ir posteriormente a hacer como el desarrollo del tema y cierro el tema que estoy trabajando. Por ejemplo, si es epidemiología, hablo de la epidemiología y ya. Luego voy a la parte de fisiopatología. Hablo de la fisiopatología y ya, cerré ese capítulo. Voy a otro párrafo y en ese otro párrafo hablo de los métodos diagnósticos. Y si es el caso de seguir más adelante, hablo de todas las posibles herramientas terapéuticas que existan, quirúrgicas, no quirúrgicas, medicamentosas o no. Luego tengo leer todas las publicaciones la anterior, introducción, desarrollo, ahí cada párrafo, es importante saberlo, que los párrafos son entre 6 y 12 líneas. No es que usted va a hacer un párrafo de 2 líneas, 3 líneas, 2 líneas, no. Eso los puede usted unir con algunos enlaces y hacer de esas 3 párrafos que hizo de 2 líneas, hacer uno de 6 líneas. ¿Ok? Entonces recordar, los párrafos van entre 6 y 12 líneas. Más de 12, no. Entonces usted hace ver dónde hago el corte para iniciar un nuevo párrafo. Luego tengo, bueno, leer las publicaciones y resumir, ¿ok? Con base a lo que he leído, realizar las citas correspondientes según los autores y según las normas que la revista donde usted va a publicar le esté exigiendo, si es Vancouver o si es APA, ¿ok? Recuerden, Vancouver debiera ser hoy en día todas las investigaciones en salud y en medicina, pero sin embargo todavía hay revistas que solicitan que se publique con APA, incluso de las universidades que exigen trabajo especial de grado para que los chicos se gradúen de médicos. Hay unas que piden Vancouver y otras que piden APA. Luego tenemos la extensión, va a depender de la profundidad del tema que vayamos a tratar y del tipo de investigación que se esté realizando. Entonces, si es un artículo para publicar, pues te va a tratar de buscar lo más importante, ser conciso y preciso, porque un trabajo de investigación que usted quiera publicar, le van a decir no más de 10 páginas, no más de 12 páginas. A veces se lo limitan a 7. Entonces, usted tiene que leer cuáles son las normas de esa revista donde usted quiere mandar su trabajo a publicar para que le digan allí si es con tantas publicaciones, menos, más, si es con APA, si es con Vancouver, ¿ok? Y sobre todo, cuántas páginas le dan a usted para hacer la entrega. Ahora, si es un trabajo de grado, si es un trabajo de especialidad, si es un trabajo de maestría o un trabajo de doctorado, ahí varía. Hay instituciones que ni siquiera le piden páginas, sino palabras. Y le dicen, usted tiene que hacer un trabajo con 10,000 palabras. Entonces, 10,000 palabras son casi como 80 páginas, ¿ok? Entonces, ahí usted va contabilizando según lo que le exijan, según lo que le pidan, entonces usted va a decir, por eso allí yo coloqué, puede el marco teórico tener 10, tener 20 o tener 30 páginas según la profundidad y el tipo de investigación que usted esté haciendo, ¿ok? La siguiente. Acá tenemos entonces 2 ejemplos. Ejemplo de marco teórico. Tenemos un objetivo general. Determinar la evolución y las complicaciones del dengue en los adolescentes que ingresan al área de la emergencia del Hospital J.M. de los Ríos. Entonces tenemos, bueno, ¿qué vamos nosotros a buscar para decir, voy a empezar mi marco teórico? Primero, a definir qué es dengue, ¿ok? Entonces, lo primero, la definición del dengue. Después, la fisiopatología, porque si usted está hablando de evolución y complicaciones, entonces toda esa evolución y complicaciones va a estar relacionada con la fisiopatología. Por lo tanto, hay que describir cuál es la fisiopatología. Si usted solamente fuese a decir hospitalizaciones por dengue o causas de hospitalización por dengue, entonces, bueno, quizá no tendría que ser tan profundo en la fisiopatología, porque solamente son causas de hospitalización. Entonces, es un trabajo más sencillo
en cuanto al marco teórico. Ajá, segundo, la fisiopatología del dengue. Lo tercero, clasificación del dengue, las manifestaciones, porque hay distinto. Una clasificación es dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma. Entonces tengo que colocar cuáles son los signos de alarma y los que no tienen signos de alarma, cuáles son, cómo se manifiestan esas personas, porque después yo lo tengo que tomar cuando diga evolución y complicaciones del dengue. Pasó normal, estuvo un dengue sin signos de alarma, evolucionó y se curó. Pero en otros casos no hubo signos de alarma, entonces la evolución es distinta y las complicaciones también van a ser distintas. Luego tenemos otro cuarto aspecto para el ejemplo de marco teórico, sería los exámenes de laboratorio que yo voy a solicitar para el dengue. Aquí es muy importante porque estoy dentro de mis variables tomando lo que es las complicaciones. Entonces las complicaciones pueden ser trombocitopenia, o que las plaquetas bajen, leucopenia, que los leucocitos bajen. Entonces esa es una complicación. Entonces tengo que tener o el hematócrito, que baje el haya concentración, porque yo tengo que tomar en cuenta los exámenes de laboratorio. Y por último, pues las complicaciones, más allá que existan pues hemorragias, que exista serositis, que existan derrames en la pleura, derrames en otros lados, porque la albúmina pues hace que existan esos problemas. Entonces allí sería, fíjense que como yo estoy diciendo, evolución y complicaciones del dengue, yo no coloqué en mi marco teórico tratamiento del dengue, porque no lo estoy tomando en cuenta, porque mis variables de estudio no tienen nada que ver con el tratamiento del dengue. ¿Ok? El otro ejemplo, por favor. Ok. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, sería objetivo general, conocer las características del bullying sobre los estudiantes de medicina durante las rotaciones hospitalarias. Entonces, ok, ¿qué tengo que saber? Bueno, el bullying es un tipo de violencia. Entonces, primero voy a hacer definición de violencia, cuáles son los tipos de violencia académica que pueden existir, y de ahí me voy al bullying. Entonces comienzo a hablar del bullying, qué tipo de características tiene el bullying, luego hago cuáles son las características de las rotaciones hospitalarias de los estudiantes, o sea, por dónde rotan, cuáles son las condiciones por las que rotan, sus guardias, sus revistas, cuántos días están, etcétera, etcétera. Entonces esas serían características de las rotaciones académicas. Luego hago la mezcla de los dos, sería el cuarto. Marco teórico voy a hacer violencia y bullying en el ámbito académico hospitalario. Entonces comienzo a hablar si hay violencia psicológica, si hay violencia oral, si hay violencia del lenguaje, ¿okay? Violencia psicológica. Y por último, el quinto tema que voy a tratar en mi marco teórico sería síntomas, consecuencias, secuelas o impacto psicológico del bullying que puede tener en las rotaciones de los estudiantes de medicina. Esto lo saqué a colación porque recuerden que es en octubre del año pasado, creo que una chica en la Universidad Javeriana de Colombia, en Bogotá, era una residente de posgrado de cirugía y se suicidó por el bullying a que era objeto en su posgrado. Bueno, la siguiente. Bueno, hasta aquí entonces, pues lo que corresponde a lo que me pidieron que les hablara en el curso sobre antecedentes y marco teórico. La siguiente. Bueno, para mí entonces fue un placer, agradecida con los estudiantes que pues siempre me han invitado y pues yo sigo acá, siempre dispuesta a apoyarlos y ayudarlos siempre que esté a mi alcance. Entonces, pues tanto los estudiantes de acá de San Cristóbal, que pertenecen al CEPET, a FELSOCEM y a CUEM Ulatáchira, muchísimas gracias por la invitación. Este es el momento de que nuestros participantes reflejen sus preguntas. Pueden encender sus micrófonos o pueden dejar las preguntas directo en el chat. Daremos unos minutos para que hagan sus preguntas. No, bueno, a la orden. Por acá sigo
Sigo siempre, bueno, me ha gustado colaborar con estas procesos académicos. Aquí están preguntando el tiempo verbal. Bueno, es siempre en tercera persona, ¿ok? Para nada debe decir uno, yo, hicimos, estudiamos, estamos, no. Se estudió, se hizo, se evaluó, siempre en tercera persona, ¿ok? Ok, allí en los antecedentes, mínimo uno dice que 10, ¿ok? Pero en realidad es todos los que sean necesarios para darle respuesta a cada una de las variables que ustedes están proponiendo en sus objetivos, ¿ok? Entonces, en los objetivos, usted habla de variables demográficas, edad, sexo, procedencia, estrato socioeconómico. Entonces, hay que buscar antecedentes en los que se hable de la edad, del sexo, del estrato socioeconómico y de la procedencia, ¿ok? Si vamos a hablar de clasificación nutricional, tenemos que buscar entonces antecedentes donde se hable de clasificación nutricional. O sea, todo tenga para darle respuesta a los objetivos que usted se planteó. Si usted hizo sus antecedentes, supóngase, tengo 12 antecedentes, pero al momento de usted ir a darle respuesta a un objetivo, usted tiene, por ejemplo, no sé, la relación entre estado socioeconómico y nutricional, y usted no tiene ningún antecedente donde se presente esa dualidad de comparación, entonces pues todavía tiene usted el chance de buscar un nuevo antecedente para colocarlo en su investigación. Este chico que levantó la mano, él abre su micrófono y habla. Hola, buenas noches, doctora. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuénteme. Tengo una consulta. Yo puedo utilizar antecedentes más que exactamente parecidos a mi trabajo que estén relacionados con la relevancia que tienen sobre mi trabajo. Por ejemplo, si yo quiero investigar los factores de riesgo de una enfermedad poco conocida o una enfermedad poco estudiada, yo puedo buscar antecedentes sobre la prevalencia de esta enfermedad, así como para incentivar a la elaboración de mi investigación. Claro, porque tú, o sea, decimos mínimo 10, pero mira, tú estuviste horas, nalgas invertidas y apenas de una enfermedad ultra nueva, reemergente o emergente, que no hay antecedentes, pues tú justamente dices eso. Mire, aquí dice que yo solamente existe a nivel mundial en África el 0,2%. Entonces, bueno, si eso es en África, que hay tantísima población, o en Asia, y que voy a tener yo aquí en San Cristóbal, ¿ok? No sé de dónde eres tú, pero no, ahí es importante que tú lo cites para que la gente sepa. Son investigaciones necesarias porque son enfermedades raras, pero por tener una enfermedad rara, precisamente para eso son los casos y la presentación de casos clínicos cuando yo hago mis primeros trabajos, ¿ok? Voy a hacer un trabajo de investigación sobre un caso clínico, sobre un caso particular. Es para la relevancia que ese caso, como es algo muy poco usual, otros lo conozcan, pero hay que publicarlo, porque si no lo publicamos, queda en mis antecedentes de mi currículum, pero otras personas no van a saber que yo investigué eso, ¿ok? Chévere, muchísimas gracias. Okay. A ver, aquí veo otro. ¿Cuántos antecedentes mínimos? Ya. No me aparece la lista. Hay recomendaciones para la mejor realización, herramientas a tomar en cuenta. ¿A qué te refieres con esto? Herramientas a tomar en cuenta, ¿como qué? Recomendaciones para una mejor realización. O sea, esto quizá, presumo yo, que puede ser en el cómo buscar antecedentes. Por eso les dije allá en el principio de la presentación que
supongo que todavía no les han dado el cómo buscar, ¿ok? Los sitios donde buscar, cómo hacer esos bublos. Si yo hago el O o hago el I, no es lo mismo decir hipertensión y embarazo, hipertensión o embarazo. Entonces me va a buscar muchísimo. Si yo filtro y digo, bueno, vamos a filtrar por edad, entonces tenía yo 42,000 publicaciones. Y si filtro por edad, en la edad preescolar, entonces de 42,000 me bajó a 10,000, por decir algo. Entonces, creo que esa tiene que ser otra formación que les dan a ustedes en este curso, ¿ok? Acá dice uno, los antecedentes se formulan y se realizan igual en un estudio metaanálisis como en un estudio descriptivo, o hay algo que los diferencie, porque actualmente tenía pensado hacer sí, bueno, los metaanálisis son distintos, ¿ok? En un metaanálisis tú vas a tomar publicaciones y de esas publicaciones tú vas a hacerte una pregunta y tú dices, ok, yo quiero saber cómo está hoy en día en todas las publicaciones que pueda revisar sobre, por decir algo, el uso de plasma fresco congelado o plasma rico en plaquetas en la, ¿cómo se dice? En el auxilio del ginecostetra para las mujeres que no pueden quedar embarazadas. Entonces usted busca esa pregunta y le van a aparecer muchísimas trabajos y usted va a comenzar a reducir, ¿ok? Esos son los metaanálisis, no busquemos de repente confundir las cosas acá. Ya los antecedentes con ese orden de autor, ciudad, dentro del superíndice está pues el año para no colocarlo ahí. Hay quienes lo colocan, pero si no lo coloca, usted colocar el superíndice, la persona puede ir atrás a las referencias para ver qué año es. El objetivo general, resultados y las conclusiones. Metodología, resultados y conclusiones. ¿Ok? Creo que ya no tenemos más preguntas por parte del público. Ok. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su excelente ponencia. De verdad ha sido de gran ayuda para orientarnos acerca de tan importante temática. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Muy agradecidos por su presentación. Bueno, siempre a la orden, Andrea, y bueno, saludos a todos por allá.